Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a la presentación del libro La educación, mandato constitucional y medio de prevención del delito. Preside este acto el licenciado Julio Menchaca Salazar, gobernador constitucional del Estado de Hidalgo. Le acompaña el doctor Enrique González Barrera, rector de la Universidad Tepantlato y autor del libro en cuestión. Agradecemos y destacamos la presencia de la magistrada Rebeca Estela Aladro Echeverría, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Del doctor Santiago Nieto Castillo, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. De la misma forma, agradecemos y destacamos la presencia del magistrado Ramón Alejandro Sentíes Carriles, integrante de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Destacar y agradecer la presencia del doctor Roberto Rodríguez Hernández, quien fungirá como moderador de la presentación de este libro. Del doctor Héctor González Estrada, juez del Poder Judicial de la Ciudad de México. De la misma forma, destaca la presencia del maestro José Manuel Lima Castillo, investigador de la Universidad Tepantlato. Con nuestro agradecimiento al doctor Daniel Fragoso Torres, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación Pública en nuestra entidad. Destacar y agradecer la presencia en este acto de magistradas y magistrados, juezas, jueces y funcionarios judiciales del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa, consejera del Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo, magistradas, magistrados y autoridades del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, funcionarios estatales, personal de la Universidad de Tepantlato, integrantes de barras, colegios y asociaciones de abogados en el Estado de Hidalgo. Sean todas y todos bienvenidos. En uso de la palabra, la magistrada Rebeca Estela Aladro Echeverría, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. La educación es el arte de capacitar al hombre para la vida social. Sus métodos deben converger al desarrollo de todas las aptitudes individuales para formar una personalidad armoniosa que tenga por ideal la justicia. José Ingenieros. A todas, a todos los que hoy nos acompañan, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro La educación, mandato constitucional y medio de prevención del delito. Saludo de manera formal a todos nuestros gentiles invitados. Licenciado Julio Menchaca Salazar, gobernador constitucional del Estado, para nosotros siempre es un día de fiesta el tenerlo aquí, señor. Bienvenido a la Casa de la Justicia, bienvenido a su casa. Doctor Enrique González Barrera, rector de la Universidad Tepantlato y autor de la obra que hoy nos convoca. Un honor tenerlo aquí, doctor. Muchas gracias por permitirnos tenerlo aquí en esta presentación de tan importante libro. Doctor, juez de control del sistema procesal acusatorio para adolescentes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Bienvenido a esta casa.
Román Alejandro Sentíes Carriles, magistrado de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. Bienvenido, señor magistrado. Maestro Manuel Lima Castillo, investigador de la Universidad de Tepantlato. Es para nosotros un gusto tener aquí a la Universidad Tepantlato. Doctor Santiago Nieto Castillo, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia. Doctor, siempre lo recibimos con los brazos abiertos, mi querido amigo. Gracias por estar aquí. Licenciado Roberto Rodríguez Hernández, moderador. Magistradas, magistrados, juezas y jueces, funcionarios judiciales de esta casa del Tribunal Superior de Justicia y también del Tribunal de Justicia Administrativa. Señora consejera, consejeros de la Judicatura del Estado de Hidalgo, gracias por estar aquí, señores. Magistradas, magistrados y autoridades del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que hoy nos honran con su presencia. A quienes nos acompañan de la Universidad de Tepantlato y distinguidos miembros de la Academia, sean todas y todos bienvenidos. Integrantes de las barras de abogados en el Estado, a los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las distintas redes sociales, sean todas y todos bienvenidos. Son incontables las causas o factores que propician fenómenos delictivos y que permiten el origen de la criminalidad. Sin embargo, se ha señalado a la pobreza y a la falta de oportunidades educativas como los orígenes de índole estructural que deben ser atendidos por las políticas públicas. En ese sentido, es para mí un honor formar parte de la presentación de una obra cuyo contenido posiciona a la educación en la cúspide de las problemáticas mundiales y refrenda el papel invaluable que juega como herramienta para la prevención de la delincuencia y la promoción de una cultura con legalidad. El derecho a la educación es el epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos y como consecuencia lo refiere la Agenda 2030 por el Desarrollo Sostenible. La educación es clave para poder alcanzar otros de los objetivos propuestos, convirtiéndose así en tarea primordial para todas las instituciones. La consecución de una educación inclusiva, equitativa y de calidad. El Poder Judicial del Estado de Hidalgo reconoce el derecho a la educación como un proceso de formación para niñas, niños y adolescentes, que resulta indispensable el conocimiento, el ejercicio de los derechos y de la democracia, como bien lo refiere nuestra Constitución. Debe trabajarse desde las diferentes instituciones establecidas por las leyes, así como desde la familia, centros educativos y grupos sociales, pues es sin duda un preciado instrumento para avanzar en los objetivos de seguridad, paz y justicia. Como institución garante del efectivo disfrute de los derechos fundamentales de las personas, para el Poder Judicial de nuestro Estado es de suma importancia coincidir en actividades que nos induzcan a la reflexión de los principales desafíos que enfrentamos como sociedad, pues conscientes de que la formación educativa es un pilar imprescindible en la ardua tarea de la administración e impartición de justicia, nos sumamos desde el ámbito de nuestras competencias a la implementación de las medidas que resulten necesarias para contribuir a la justicia con legalidad y un alto sentido humano, en concordancia con el compromiso
de esta gran familia judicial para con los hidalguenses y entre nuestras filas. En suma, la educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades. Utilicemos las herramientas de acción pública a nuestro alcance para lograr una educación para todos, reflexiva, crítica, transformadora y de calidad, pues resulta necesaria para alcanzar mejores niveles de bienestar social, de crecimiento económico, para ampliar las oportunidades de nuestros jóvenes y con ello contribuir al cierre de las brechas de desigualdad y pobreza que padece nuestro amado país. Recordemos que la educación es un bien social que hace más libres a los seres humanos. Muchas gracias. Sean tan amables de ocupar sus lugares, por favor. Para moderar la presentación del libro La educación, mandato constitucional y medio de prevención del delito, queda en uso de la palabra el doctor Roberto Rodríguez Hernández. Muy buenos días a todas, a todos. Es para mí un honor participar como moderador en la presentación del libro La educación, mandato constitucional y medio de prevención del delito, agradeciendo al señor gobernador del estado de Hidalgo las facilidades otorgadas para ello dentro de este recinto judicial, al igual que a la señora presidenta de este Tribunal Superior. Quisiera partir diciendo que este libro representa un trabajo serio y riguroso que da voz a los profesores y juristas que se interrogan por sus propias percepciones, haciéndolos protagonistas de su propia profesión y en el marco de la sociedad. Este trabajo nos habla de quiénes son los profesores, abogados, líderes y estadistas que conduzcan a la sociedad y al país por el camino de la igualdad y el progreso. Por ello se hace necesario contar con los fundadores de instituciones de gran importancia, como es la Secretaría de Educación, la Universidad Nacional Autónoma de México, universidades públicas y privadas, entre otras, cuyos cimientos se sustentan en la educación, cultura y ciencia, elementos que de suma importancia para toda la nación a fin de prevenir el delito. El autor considera que el aspecto óptimo de la educación es el medio que es posible para que prevalezca una conciencia cívica y ética que permita vivir de manera plena, sin preocupaciones de la delincuencia en las calles. De esta manera, el autor considera que la educación es el instrumento o vínculo para hacer posible el regreso de los espacios públicos perdidos y la recuperación de la libertad colectiva. Por ello, esta mañana, para la presentación de este libro, contamos con excelentes catedráticos y mejores juristas, conocedores del tema en ambos aspectos, tanto en el educativo como en el jurídico, para discernir sobre la necesidad de influir en la educación para que sirva de vínculo en la prevención del delito. Sin más preámbulo, me permito leer la síntesis curricular del primero de nuestros presentadores. Magistrado Ramón Alejandro Sentíes Carriles, Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Tecnológica de México, la maestría y el doctorado en Ciencias Penales en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, ahora Universidad de Tepantlato, maestría en Derecho de Amparo y doctorado en Derecho Constitucional por la misma Universidad de Tepantlato y la maestría en Ciencias Penales con especialización en Ciencias Jurídico Penal en el INACIPE.
doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal en el INACIPE, posgrado en Derecho Penal, Constitución y Derechos, impartido por la Universidad Autónoma de Barcelona. En el Instituto de Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en convenio con la UNAM, realizó la pasantía en el juicio oral del Poder Judicial de Chile y la especialización judicial en materia penal por el Instituto de Especialización Judicial. Cuenta con la certificación para juzgar en procedimiento y ejecución de sanciones en justicia para adolescentes emitida por el Instituto de la Judicatura Federal. Participó en la proyección y elaboración del denominado nuevo Código Penal del Distrito Federal. Ha impartido clases en el Instituto de Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en los cursos de preparación a juez penal y en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, Universidad de Tepantlato, en la maestría y doctorado, y ha sido expositor y conferenciante en múltiples foros judiciales y académicos. Fue abogado postulante y agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Ha sido secretario de acuerdos en juzgados de primera instancia, juez de paz penal por concurso de oposición, juez penal por oposición con adscripción a juzgados en el reclusorio sur y norte. Adelante, señor magistrado. Buenos días a todos. Licenciado Julio Menchaca Salazar, gobernador constitucional del Estado de Hidalgo, muchas gracias por tenernos por aquí con ustedes. A la magistrada Rebeca Estela Alandro Echeverría, gracias por todas sus atenciones y por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Licenciado Santiago Nieto Castillo, muchas gracias. José Luis Lima Castillo, Roberto Hernández, nuestro moderador, doctor Héctor González Estrada y nuestro autor de este caso del libro, el doctor Enrique González Barrera. Muchas gracias por darme la oportunidad de tener aquí unas palabras con ustedes y poder compartir. Buenos días a todos, magistrados, magistradas, jueces, juezas, público en general. Venimos a comentar algunos aspectos fundamentales de este libro, que me parece una gran obra, más en los tiempos que estamos viviendo, porque tenemos una inercia muy fuerte de grandes cambios en el país y a nivel mundial. Y pues no se necesitan a veces fórmulas tan mágicas, pero sí documentadas. Sí se necesitan fórmulas para poder tener ciertos parámetros de control, ciertos parámetros de inquietud, pero no nada más ideas al aire, sino ideas ya más conformadas, como es este libro. Me parece un excelente trabajo, no calificándolo en lo personal, pero sí como una obra destacada. No se puede enseñar a leer sin dar que leer, lo dijo el maestro José Vasconcelos. Antes de realizar algunos comentarios a la obra de nuestro autor, el doctor Enrique González Barrera, quiero recordar hace algunos años que lo conocí. Ahorita les voy a decir el motivo exacto, pero fue hace aproximadamente unos 30 años cuando el doctor realizaba la defensa de algunos procesados. Su entusiasmo y energía en su defensa era sobresaliente. Y fue en ese entonces en que compartimos algunas pláticas sobre el ámbito jurídico y me llamaba la atención esa vocación por tratar de darles una nueva oportunidad a las personas que defendía, ya que decía que eran víctimas de las condiciones que imperaban en el país, hacía algunos ayeres. Más tarde, ya hacia 1997, un amigo común, que es el actual presidente de nuestro Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, me invitó a dar unas pláticas en unos seminarios que realizaba nuestro autor, auspiciado por los egresados de la FES Aragón, de la UNAM. Y fue ahí ya donde tuve la oportunidad de forjar una amistad con el doctor Enrique, en donde le preocupaba el tema de la educación, de preparar a los nuevos profesionistas, extender el conocimiento, preocupado por la niñez y por aquellos menores que pudieran infringir la ley, a los cuales habría que no solo reprimir, sino orientar, analizar sus circunstancias y brindarles una oportunidad de desarrollo. Es así como conocí a un hombre con grandes ideales en el ámbito profesional, educativo y un gran humanista preocupado
porque las nuevas generaciones adquirieran los conocimientos y preparación suficientes para enfrentar los desafíos del día a día en el ámbito jurídico. Pero sobre todo, un gran filántropo del conocimiento, si así le podemos llamar, y de la educación, ya que siempre esa formación y vocación de permitir que cualquier interesado en ese conocimiento, en adquirir una preparación, pueda acceder a la misma, sin importar si se le extendía una beca, un estímulo, para poder apoyar esa labor, ya que posteriormente hemos visto en su trayectoria siempre ha estado preocupado tanto de ese ámbito educativo como en los valores que rodean todo esto, y más, obviamente, indiscutiblemente, de todos los involucrados en el sistema de justicia, para ser, como consecuencia, aquellos que se juzgan, hombres, ciudadanos y un elemento de fortaleza para el país. Eso me recuerda a un escritor quino que decía a través de Mafalda: educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar usted precisa saber, pero para educar se precisa ser. Y es así nuestro autor, quien resulta ser un gran educador, entre otros atributos. Derivado de esta pequeña referencia, hago algo más que obligado que nuestro autor pudiera conjuntar esas grandes pasiones, como lo es la educación, proteger al indefenso, prevenir el delito a través de la educación, así como apoyar y regresar a las autoridades educativas lo que han recibido de las mismas. Por eso quería hacer la semblanza, quería comentarles, porque no es algo que fuera fortuito ni por dadas las circunstancias, sino siento que nace de sus grandes pasiones y siempre lo he visto comprometido con estos rubros. Entonces esta obra empieza a reflejar, que la verdad es que ya le pedimos que siga escribiendo al tema, porque la verdad es que es muy interesante y aporta una experiencia bastante loable sobre este tema, que además lo ha llevado en el ámbito profesional, pero también en el educativo. Es necesario destacar que para hacer posible esta obra, nuestro autor, él mismo encuadra esa visión humanista, que es en principio la referencia del título de su libro, es decir, que la educación es un mandato constitucional, en la cual se hace referencia a los aspectos históricos nacionales en torno a la educación, se hace referencia a grandes figuras de la formación educativa en México, como lo es el gran José María Albino Vasconcelos, el cual sentó las bases para la educación pública, eligió literatura fundamental en 17 libros verdes y le dio su lema a la UNAM, siendo reconocido además, entre otras valientes hazañas, por ser el fundador de la Secretaría de Educación Pública, siendo de destacar que es uno de los grandes ejemplos que tiene incidencia en la vida de nuestro autor y siempre lo ha externado en ese sentido. De igual forma, en el libro que aquí se comenta, se desarrollan aspectos de la época tanto prehispánica, de la cultura olmeca, de la cultura maya, de la cultura tolteca, la mexica, en la época colonial, para posteriormente ir desarrollando la evolución del México independiente, la educación en el periodo de reforma, el posrevolucionario, hacia el México contemporáneo y los aspectos generales que dan el marco constitucional para entender por qué la educación deriva de ese mandato que ahora es un derecho de rango constitucional y nos ayuda a comprender la importancia que se le debe dar a la educación de los niños y jóvenes como el medio más eficaz y de mayor relevancia para prevenir el delito. Estos aspectos los va enlazando no nada más como un contexto histórico, sino formativo para poder entender y entrar al tema fundamental. Esos aspectos que nos dan el parámetro esencial de la prevención del delito, siempre hay que conocer los antecedentes. De hecho, no crean que es una obra que nos llena de gran sabiduría de todas estas culturas, sino un enlace lógico aterrizado para poder entender estos conceptos. Eso es muy bueno porque a veces si no conocemos, dicen, la historia, estamos obligados a repetir los mismos errores. Entonces, ese es el trayecto que va teniendo parte de la educación y vamos entendiendo en el México por qué esa transformación se ha dado. Es muy significativo para poder entender la educación en México, es transitar por esos antecedentes que nos describe esta obra para formarnos una visión general del por qué la educación, al ser un mandato constitucional,
sería la única forma de crecimiento de un pueblo que ha sufrido tanto, y que atender las causas primarias en niños y jóvenes sería el mecanismo por el cual se puede transformar un país, una sociedad, una comunidad y sobre todo las bases indirectas para ser buenos ciudadanos y familias con valores y fortalezas para enfrentar las nuevas visiones del mundo, tanto en su aspecto cultural como laboral, entre otros, ya que en la forma que se eduque a un niño o a un joven se genera la estructura social necesaria para combatir el delito, siendo la prevención el modelo más eficaz para ese propósito, según nos deja ver el autor, como una fuente primaria de este concepto, lo cual comparto y reconozco su esfuerzo por así plasmarlo, y como se dice popularmente, la educación y la cultura son las bases del progreso y de la felicidad de los pueblos. Es la esencia para poder transitar a esa fortaleza de un Estado. Y agregaría nuestro autor a esta frase coloquial: además, son la base primordial en la prevención del delito. Yo creo que si la tendría que poner, él tendría que agregar este parámetro. El autor nos lleva por un recorrido muy amplio y detallado sobre la etiología de las conductas delictivas de los menores, sus factores exógenos y cuáles son los principales motivos que generan este problema, analizando tanto los principios cívicos, los morales, el contexto familiar, la repercusión de los medios de comunicación, el internet, la telefonía celular, los videojuegos, y cómo estos aspectos trastocan y han trastocado incluso con temas de actualidad como es ahora la pandemia, porque esto ha tenido una repercusión y son temas que nuestro autor los va tocando para poder enfocarlos. Por eso es que va con un contexto histórico un poco más ya actualizado y llega hasta con temas pues, que ya son de nuestra vida cotidiana, ¿no? Todavía tenemos esos efectos de la pandemia. Analizando el desarrollo y evolución de las drogas en México, su consumo, el alcoholismo, la farmacodependencia, así como el déficit de atención y la hiperactividad en los menores, entre otros, porque analiza conceptos todavía mucho más amplios que pueden ser esos factores que nos van a dar el porqué o entender qué es lo que va a atravesar para poder en un momento dado atacar para hacer esa prevención. Como temas obligados realiza el autor los marcos de referencia para entender la prevención del delito, sus acepciones y tipos referenciados como lo es la social, lo general, la especial y terciaria, entre otras, para entender este mecanismo que va enlazando con la educación y su marco normativo, tanto en las disposiciones constitucionales como en su marco práctico, a través de los niveles educativos, y empieza a abarcar desde el preescolar, la primaria, secundaria, para enlazar el contexto tanto de la educación particular como pública y la función de la universidad en el marco de la función educativa. Si se dan cuenta, va siendo una evolución tanto histórica, las causas que pueden derivar de esto, y nos va dando los problemas que se pueden enfrentar para poder dar el marco tanto en el nivel ya educativo. Esta obra es un estupendo instrumento para mejorar el enfoque de que la prevención del delito radica en esa educación que se debe brindar y que en la medida en que se eduque un menor se estará generando las condiciones sociales para combatir el delito, atenuando la descomposición familiar y social, aumentando la calidad de vida, el incremento de valores, tanto en la familia como en la sociedad y en los futuros ciudadanos. Y como dijo Benjamin Franklin, lo único más claro que la educación es la ignorancia. Educar a una persona es una inversión, pero es mucho más caro pagar la ignorancia de alguien a quien se le ha enseñado. Perdón. O como dijo Pitágoras, educar a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Es de destacar en esta gran obra cómo se hace hincapié en esa educación y cómo en instituciones creadas con esa visión, como lo es la Universidad Tepantlato, de donde es rector nuestro autor, y es por eso que comentaba que no nada más lo ha hecho en un texto, sino que este modelo ha sido formativo y lo ha propiciado dentro de la propia universidad, ¿sí? Ya que en las primeras materias de la licenciatura en Derecho está incorporada una materia relativa a esa prevención del delito, para que pueda ser ya no nada más sino una letra, sino se lo está llevando a cabo dentro del plan de estudios de la licenciatura con esa visión humanista para poder
entenderlo de esa forma. ¿Sí? Entonces, ya no nada más es llevarlo en un libro, sino es ya puesto en práctica. Y la verdad es que es muy bueno para esas nuevas formaciones. Agradezco nuevamente al doctor Enrique la posibilidad en principio de compartir sus conocimientos, su análisis y sobre todo de impulsar ese reclamo social de tener mejores ciudadanos y una sociedad con mayores estándares de educación y por ende mejor calidad de vida y seguridad de las comunidades. Abro comillas, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Gracias por esta obra y a darle lectura a todos para podernos involucrar en la misma. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A continuación, la síntesis curricular del doctor Héctor González Estrada, quien realizó estudios de licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México en la NEP Aragón. Ostenta especialidades en sistemas penitenciarios, en prevención del delito y derechos humanos y en menores infractores. Cuenta con maestría en prevención del delito y sistemas penitenciarios y doctorados en ciencia penal y derecho constitucional. Se ha desempeñado en el Tribunal Superior de Justicia como proyectista de primera instancia, secretario de acuerdos, como juzgador de segunda instancia y también como juez de proceso adscrito a la justicia para adolescentes y como juez especializado en justicia para adolescentes de control y enjuiciamiento en el sistema procesal penal acusatorio, cargo que ocupa actualmente. En la docencia ha participado impartiendo cátedra en licenciatura, maestría y doctorado en diversas universidades, así como en la Universidad de Pantlato. Ostenta diversos artículos en revistas de alto reconocimiento y ha impartido diversas conferencias en casas de cultura del Poder Judicial. Adelante, señor juez. Muy buenos días a todos ustedes, con la venia del Presidium y con el agradecimiento, desde luego, de tener aquí en esta sede judicial al señor gobernador Julio Menchaca, agradeciendo también a la señora magistrada Rebeca, al doctor Roberto Rodríguez. Bien, les agradezco mucho a todos ustedes el que se hayan tomado un tiempo para poder escuchar los comentarios sobre este libro. Es un libro que para mí debe ser un libro de texto, un libro obligatorio para todas las familias. La lectura es fácil. Enrique hizo un trabajo donde está reflejando el sentir humano, como bien dice el doctor Alejandro Sentíes. Enrique González Barrera, su servidor, nos conocimos ya por ahí antes de los 82, 83 más o menos. Llevamos varias décadas de amigos y desde entonces él traía esa preocupación. Finalmente, alguien que conoce su pasado como estudiante, a lo mejor somos muchos, yo soy alguno de ellos. Cuando él quería hacer su tesis profesional, porque antes nos titulábamos con tesis, ahora solamente muchos con por medio y otros con la gracia de Dios. Pero bien, Enrique González Barrera, lo que quería él era que se hicieran efectivos a favor de los menores de edad las garantías constitucionales que contiene el artículo 20 constitucional originario. Ahora ya tenemos 3 pasos. ¿Y cuáles son las garantías? Las garantías precisamente de estar asistido de un abogado, lo cual no tenían los menores de edad. Había una figura llamada el promotor, que era una figura dual, por cierto, contraria a los derechos humanos, si lo vemos desde la óptica de hoy. Era la persona que acusaba al menor de edad, pero era el mismo que lo defendía. Eso en la época del tutelarismo, ya avanzado ya mucho tiempo eso, abandonado en el 92 y fue creado en la ley de 1974, denominada ley que crea los tribunales tutelares. Enrique decía, ¿por qué una sola persona es el que acusa y es el mismo que defiende al menor de edad? ¿Por qué no se le da esa garantía de la defensa? Y cuando estaba haciendo los intentos de su tesis, precisamente, y perdón, pero lo tiraban de loco, decía, está loco Enrique, eso no puede ser. Como también se vio en el derecho de ejecución de sanciones penales. Se recordarán que antes no podía defender a un interno en la área administrativa a
para ver cómo era un abogado no podía defenderlo. Gracias a la ley que da ese inicio por ahí por el año 2011 hacia los jueces de ejecución, bueno, ya hay una óptica judicial hacia la ejecución de esas sanciones. Bien, Enrique aquí plasma en este libro, precisamente como dice, que la educación no solamente es tenerla por tenerla, es una obligación constitucional de acuerdo al artículo 3, pero también es cómo prevenimos el delito. Seguramente aquí habrá personas que se dediquen también a la materia de adolescentes, pero esto no debe ser desconocido para los que se dedican a la materia de adultos, porque mientras eduquemos a un menor de edad, mientras le demos bases, principios, va a venir fortalecido, va a tener menos probabilidad de estar inmerso en la conducta delictiva. Entonces, precisamente Enrique retoma eso, medio de prevención del delito, no solamente como una obligación constitucional, un medio de prevención del delito. Si lo llevamos a cabo todo eso, que no solamente es cuestión del Estado, es cuestión de las familias. El primer contacto del niño es con la familia. La primera educación que recibe el niño es de la familia. Si esta familia tiene buenas bases, buenos principios, seguramente ese niño los va a retomar. En la vida social se va a ver reflejado. No cabe duda que hay cuestiones negativas que se van encontrando en el camino, en el andar, nos vamos tropezando con muchas piedras, pero precisamente para eso son los principios y valores. En la medida que nosotros eduquemos, atendamos a la problemática de los menores de edad, vamos a poder disminuir la incidencia delictiva de adultos. En la medida que hagamos eso, vamos a tener una mejor sociedad. Realmente este libro tiene mucho contenido. A veces se decía que por qué los niños incontrolables, los niños que son hiperactivos, y en los endis o en los kinders de aquel tiempo se les daba Ritalin, una pastilla que precisamente en lugar de ayudarle al niño, pues realmente lo ponía pasivo, pero lo iba haciendo adicto. Eso lo toca aquí Enrique en el libro. Cómo había una, vamos a llamarle, situación que se ponían de acuerdo, y perdón, pero farmacéuticos, políticos en el ámbito legislativo para autorizar ciertas normas para poder llevar a cabo ese tipo de medicamentos y aplicarse a los menores de edad. Y de ahí tenemos muchos problemas con déficit de atención humana. Y una gran problemática que tenemos es eso. El ser humano tenemos esos aspectos. En Tepantlato se llevó una conferencia hace 2 o 3 semanas, en la cual un psiquiatra, que aparte se tiene un doctorado en Derecho Penal, habla sobre la nueva desconstrucción de lo que es la imputabilidad. La imputabilidad como un elemento positivo del delito es importante porque ahí solamente es que tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de su actuar. Algunos horizontes de nuestro país todavía quien piensa que el adolescente es inimputable por disposición de la ley. Creo que ya quedó muy rebasado eso. El inimputable es por cuestiones de afectaciones psicológicas o psiquiátricas, acompañadas de otros componentes sociales. De aquí lo toca esto, Enrique, también. La verdad, hay mucho que hablar del libro. El doctor Alejandro Sentíes ya abordó en gran parte. Efectivamente, hay que conocer los factores endógenos y exógenos de la conducta. Hay que saber qué es lo que influyó en el ámbito de la persona al interior o qué es lo que influyó en la parte externa socialmente para que esté bien involucrado en ese tipo de delitos. Esto me lo toca Enrique aquí. Por eso es muy recomendable el libro. La verdad, yo no quiero abundar más y abusar de su tiempo y abusar de las personas que nos acompañan. Me gustaría platicar mucho más de este tema, pero allá habrá otras oportunidades. Yo los felicito por estar aquí, dedicar su tiempo a este espacio, desde luego, y ojalá se lleven en la mente, aparte del libro, se lleven en la mente todo esto, que todos podemos hacer algo por nuestra sociedad. Todos podemos hacer algo por nuestros niños, por nuestros adolescentes y, desde luego, por quienes formamos ya la sociedad. Los felicito nuevamente y muchas gracias por su atención. A continuación, nuestro siguiente presentador del libro, el licenciado, el maestro José Manuel Lima Castillo, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, ostenta especialidad en Finanzas Públicas por el Instituto Nacional de Administración Pública,
maestría honoris causa en materia de política financiera por la Universidad Autónoma de Querétaro y ha sido académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Anáhuac de México, Universidad de las Américas y Universidad Tepantlato, integrante de la Comisión de Asuntos Tributarios de Coparmex, integrante de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, subdirector de la Comisión de Asuntos Fiscales y Legislativos del Consejo Coordinador Empresarial, coautor con el profesor Richard Westin de la obra Guía Fiscal para Inversiones entre México y Estados Unidos, y actualmente socio jurídico de Josman Abogados y investigador de la Universidad Tepantlato. Maestro, por favor. Gracias, señor gobernador, licenciado Julio Menchaca Salazar, señora presidenta Rebeca Estela Alandro, doctor Enrique González Barrera, muchas gracias, apreciable amigo, por darme esta distinción de comentar tu obra. Y ahora que nosotros tenemos en nuestras manos esta interesantísima obra, considero que podemos nosotros encontrar de manera muy resumida su contenido. Precisamente en la página 335, en sus conclusiones, señala que los elementos de prevención del delito los podemos encontrar en la familia, en la escuela y en la sociedad. En la sociedad, básicamente, un elemento muy importante son los medios de comunicación como si fuera una energía nuclear. Se puede usar para la paz, pero también se puede usar para la guerra. Los medios de comunicación tienen el poder de implantar modas, de cambiar incluso, lo saben muy bien, tendencias electorales, pueden cambiar formas de pensamiento de la sociedad, y en relación con el delito pueden cultivar antivalores, pueden enseñar técnicas de comisión del delito, pueden sugestionar que el delito es atractivo, excitante y rentable, de una manera negativa, pero también de una manera positiva. Pueden inducir a la reducción de la pornografía, de la drogadicción y de la violencia. Lamentablemente, en este mundo, muy probablemente los dueños de los más grandes medios de comunicación puedan considerar que el aspecto negativo es más rentable que el aspecto positivo. Por eso es que se necesita una regulación por parte del Estado. En la escuela, pues la influencia para los menores son los profesores y los círculos de amistad que van enlazando los menores de edad, y sobre todo tiene que ver su aceptación con el entorno social. Si quieren ser aceptados por un grupo de amigos deportistas, pues tienen que hacer deporte. Si quieren ser aceptados por un grupo de aficionados a la música, pues tienen que practicar algún instrumento musical, pero también del lado negativo es que si quieren ser aceptados por un grupo de pandilleros o de drogadictos, entonces pues tienen que ejercer esa actividad para ser aceptados en el grupo social, de donde resulta que es importante generar actividades recreativas que sean saludables y de beneficio para los menores. Y finalmente, coincido con el doctor Héctor González, que la familia es lo más importante. Sobre la familia, me llamó mucho la atención un documento que se cita en este libro, precisamente en la página 52, que son las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil. Y ahí me llamó la atención
que se reconoce que la familia es la unidad central encargada de la integración social primaria del niño, y recomienda a las Naciones Unidas, primero, que la escuela pública se encuentre disponible para todos, o sea, que todos tengan asegurados un lugar en la escuela pública. Y tan importante es este punto que señala que aún los jóvenes que no tengan capacidad económica de cumplir con sus estudios, que el Estado debería de encargarse de apoyarlos para que puedan tener la oportunidad de participar y de progresar en una escuela. Y dentro de la familia, los primeros responsables de la educación y de la prevención del delito, pues hay que reflexionar que somos los padres de familia. Los padres de familia, cuando el hospital nos entrega a nuestro hijo, lo tenemos en nuestros brazos. Es un mexicano nuevecito, con la mente abierta al mundo. Es capaz de aprender como primera lengua lo que le enseñemos. Puede ser español, hebreo, puede ser náhuatl, aprende todo lo que observa. Si la primer fuente de aprendizaje es la observación, entonces tenemos la responsabilidad de actuar con el ejemplo. Alguien decía que si tus hijos no te hacen caso, no importa, ellos te observan todo el tiempo. Y eso es verdad, porque con el ejemplo nosotros le vamos a dar esa primera enseñanza. Hay que entender que no únicamente les heredamos una carga genética, sino también les generamos una carga cultural, les heredamos también la parte cultural, nuestro idioma, nuestras convicciones, nuestros valores. Y el ejemplo se concentra, yo creo, en la palabra respeto, esa palabra que está señalada con letras de oro en la entrada de nuestro auditorio: el respeto a la vida, el respeto a la salud, el respeto a las personas, el respeto a la libertad, el respeto a la propiedad privada, en fin, el ejemplo en el respeto considero que es la base esencial como reflexión que me dejó este libro. Y sobre todo, hablando de el ejemplo, no quiero omitir mencionar que aquí, en esta tierra, en el estado de Hidalgo, todos nosotros tenemos un gran ejemplo, una gran lección de ejemplo que nos las dio el gran maestro, el primer gran maestro de estas tierras, que fue Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl. Nacido en Amatlán, educado en Xochicalco, gobernante de Tula, hizo que floreciera en esta tierra la educación, de tal manera que en la antigüedad decir ser tolteca era como decir en Europa soy griego, o sea, una persona instruida, amante de la verdad y de la belleza. Y cuando Quetzalcóatl vio que había cometido alguna falta, dice la leyenda, que se embarcó por el puerto de Coatzacoalcos, se hizo a la mar, y cuenta la maestra Emma Godoy que ahí se incineró su cuerpo al fallecer, y la columna de humo ascendió al cielo para convertirse en la estrella de la mañana, prometiendo que algún día regresaría para continuar con sus enseñanzas. Algunos dicen que no había un Quetzalcóatl, sino varios, y que se le llamaba Quetzalcóatl al que enseñaba con sabiduría. Esa es la traducción, la segunda traducción de Quetzalcóatl, serpiente emplumada o hermosa sabiduría. Y entonces cada maestro se le llamaba el Quetzalcóatl.
Es como cuando en Europa al orador se le decía, es un cicerón, ¿no? Porque era un amante de la palabra, es un cicerón, aludiendo a Marco Tulio Cicerón. Y pues en esa similitud, así se le decía en la antigüedad, es un Quetzalcóatl porque era un amante de la verdad. Entonces, quiero agradecer mucho este trabajo a mi estimado amigo, el doctor Enrique González Barrera, también interesado en la cultura prehispánica. Aquí hay una introducción muy interesante sobre la educación en el México antiguo. Y pues no quiero abusar del tiempo y escuchemos las emocionantes y sabias palabras de nuestro amigo el doctor Enrique González Barreras. Muy agradecido. A continuación, la síntesis curricular del doctor Enrique González Barrera. Es egresado de la Escuela Nacional Preparatoria número 4, Vidal Castañeda y Nájera, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciado en Derecho de la entonces ENEP Aragón, hoy FES Aragón, de la misma Universidad Nacional Autónoma de México. Ostenta estudios de posgrado en especialidades en prevención del delito y otra en sistemas penitenciarios por el Instituto de Prevención del Delito. De igual manera, cuenta con maestrías en las mismas áreas del conocimiento, cursadas ante el instituto antes referido, y doctorado en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores. Catedrático de diversas asignaturas de licenciatura y posgrado, así como autor de diversos libros. Es director de la revista Tepantlato y presidente del Instituto de Ciencias Jurídicas de Abogados Egresados de la ENEP Aragón y presidente del Colegio Nacional de Asociaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, acreditaciones otorgadas por el entonces rector de esa máxima casa de estudios y actualmente rector de la Universidad de Tepantlato. Adelante, señor rector. Con la venia del presidium y con la venia de todos los que están aquí hoy presentes. Voy a permitirme nombrar a mi maestro de náhuatl, Juan Ansaldo Meneses, que se encuentra ahí. Maestro, muchas gracias por estar aquí, y ojalá que esto se repita más y más en este estado, que el náhuatl recobre lo que tenemos que hacer por él. Voy a agradecer en náhuatl Mispatzinco, con su permiso, Tonaltzin Tonatiu, nuestro venerado Padre Sol, Tonaltzin Tlalicuahuitle, nuestra venerada Madrecita Tierra, Namesmo Tlazocamati, yo a ustedes les agradezco, Tlacatecus, Tzitzin, distinguidos dirigentes, distinguidos gobernadores, Iguan y Chihuatecus, Tzitzin, distinguidos dirigentes, Tepantlantome, abogados que están aquí. No hay ni un Tzitzin, Juan, estimados amigos nuestros, Nochin, Amehuantin, todos ustedes. Esta palabra se la voy a decir tal como está, luego les digo otra que me encanta. Sí, Amuhualitzca, Toclamitski, Chihuahuilia, Huelyo, Kityeye, Colitzi, Tonacahuila, Lilia. Literalmente, la acción de leer constantemente hace a nuestro alma o mente como el ejercicio hace a nuestra carne. El ejercicio es algo que es muy bello. El ejercicio hace a la mente, el ejercicio hace al cuerpo lo que la lectura hace a la mente. Es bello,
no sé si lo alcancen a ver, pero es bello. Voy a irme rápido por el tiempo. Si no fuese porque en el corazón traigo impreso el espectáculo de los niños abandonados en los barrios de todas nuestras ciudades, de todas nuestras aldeas, niños que el Estado debería alimentar y educar. En estos momentos, es una frase extraordinaria del maestro José Vasconcelos: yo no vengo a trabajar por la universidad, sino vengo a pedir a la universidad, nuestra universidad, que trabaje por el pueblo. El pueblo ha estado sosteniendo a la universidad y ahora ha menester de ella. Al decir educación, me refiero a una enseñanza directa de parte de los que saben algo a favor de los que nada saben. Me refiero a una enseñanza que sirva para aumentar la capacidad productora de cada mano que trabaja y la potencia de cada cerebro que piensa. Ojalá que esta universidad pueda alcanzar la gloria de ser la iniciadora de esta enorme obra de redención nacional. Parte pequeñísima del discurso con motivo de la toma de posesión del cargo del rector de la Universidad Nacional de México, licenciado José Vasconcelos. 1920, y es tan como ahorita se podría llevar a cabo. Lo mismo, ese gran maestro, podría estar hablando de él, de verdad, horas. Hay libros. Me decía una vez, señor gobernador, que está Héctor Vasconcelos ahí, yo lo acabo de ver apenas, y me decía: Enrique, es que ya hay tanto que hablar del maestro. Y decía: pero, oiga, maestro, ¿no habrá algo ahí que no se haya hablado? Tuve la oportunidad de estar con una de sus secretarias, ya era grande, y me iba a pasar todo un baúl donde estaban cosas de él inéditas, pero falleció la maestra, estamos hablando de 1920. Pero imagínense que ella me hubiera pasado eso, juré lo que lo hubiera trasladado para todos ustedes. Y permítame agregar lo siguiente: un país que no inventa, que no descubre, tiene que ser forzosamente dependiente, no solo en lo cultural, sino en lo económico. Alfonso Caso. Me voy a ir más rápido, me voy a ir cortando para que no nos aburra, pero además para que todos vayan saboreando lo que es la educación. Muchas gracias, señor gobernador constitucional del estado de Hidalgo, licenciado Julio Menchaca Salazar. Hombre excepcional, gran jurista, gran persona humana, sensible ante los problemas sociales, hombre íntegro, siempre dispuesto a dar lo mejor de sí para servir a esta sociedad hidalguense. Muchas gracias, señor gobernador, por esta ceremonia de presentación de esta obra, la educación, mandato constitucional y medio de prevención del delito. Voy a hacer un paréntesis rápidamente y quisiera decirles: quemar libros en el pleno siglo XXI, no pensé en ningún momento verlo, pero además duele que sin haberlos leído lo hagan, porque si esto los hubiera leído, se podrían confrontar ideas y siempre se llegaría a un acuerdo, como sucedió en nuestro México actual. Esto no puede suceder en ninguna nación del mundo. Recuerden ustedes la quema de nuestros códices por parte de los frailes, Fray Diego de Landa y Fray Juan de Zumárraga, porque querían borrar la sapiencia que había ahí. La biblioteca de Alejandría, sucedió lo mismo en la época medieval. Ese oscurantismo europeo a todos los grandes científicos que fueron perseguidos por su sapiencia y además por tener libros que para una clase social se decían que eran prohibidos. Leerlos, esos libros. En la Segunda Guerra Mundial, por los nazis en la época republicana española, solo para impulsar un pensamiento único, los retrógradas hicieron lo imposible
para que varias naciones no se enteraran del contenido de esos libros, que lo único que se quería era, no nos quemamos las pestañas, como muchos lo decimos, nos quitamos la venda de la ignorancia. La educación es un derecho constitucional, plasmado en el artículo 3 de nuestra Carta Magna. Es el hilo conductor, por esa razón se verá entremezclado de manera persistente con los demás aspectos que se van desarrollando. La educación representa a lo largo de la historia de la humanidad un camino certero para lograr, como ya le habían dicho antes, la igualdad y disminuir la pobreza en las sociedades. Quiero hacer rápidamente una reflexión. Voy a quitar algunas palabras, pero esto se los digo, es lo que hace la escuela pública. Sin embargo, solayando todo aquello que implique la participación del ciudadano en la solución de sus problemas, la conciencia social en el libro del Buen Ciudadano de Francisco Barrera, publicado en 1958, es fundamental crear una conciencia ciudadana en todos los individuos para entender a la nación como un pacto entre personas humanas diferentes entre sí, pero que deciden convivir en el espacio público y acuerdan a través de sus acciones las formas de convivencia más necesarias, prioritarias y benéficas, inicialmente para toda la nación y posteriormente para todos los individuos. Es indispensable que ese libro del Buen Ciudadano se vuelva a dar ya no en la secundaria. Bueno, yo veo muchos jóvenes aquí, ¿no? ¿En qué año me está hablando? ¿No? Yo lo vi en la secundaria, el primero, segundo y tercer año, el Buen Ciudadano. Pero yo propongo que ese gran libro se diera desde la primaria y les diré por qué. A mí me tocó leerlo en el primer año de secundaria, porque ese libro desde el primer año se hablaba del derecho penal, civil, constitucional, etc. En primero y segundo y tercer año se estudiaba lo relacionado a los derechos y obligaciones que se tenían en la Constitución. Y así se tenía conocimiento del derecho, y esto debía de seguir en la preparatoria. El maestro de secundaria que a mí me tocó era un distinguido abogado postulante. Un abogado postulante egresado de nuestra universidad. Y tenía otra forma y nos empezamos a conocer el derecho. Imagínense ustedes que empezáramos a conocer desde antes todo lo que nos falta. Y no es necesario ser arquitecto, ser abogado, un arquitecto, un ingeniero, un pedagogo, un economista, qué sé yo, que vayan conociendo sus deberes, sus derechos. Y les voy a decir por qué. Cuando quieran la Cámara de Diputados o senadores algún artículo constitucional, el ciudadano conocerá sus derechos y les dirá a los diputados y senadores que no están de acuerdo porque van en perjuicio de la ciudadanía. Porque hoy hay participación ciudadana, que va en perjuicio de la ciudadanía. De hoy a futuro debemos ser ciudadanos participativos, como está plasmado en nuestra Constitución. Y si el Ejecutivo Federal o local manda una iniciativa de modificación a la Constitución ante las cámaras antes mencionadas, se solicitará la participación de los ciudadanos, porque en el transcurso de los años se ha transformado la Constitución no para ayudar a la sociedad, es decir, al pueblo de México. Si hay un cambio en una ley secundaria que favorece a la sociedad, se dice que es inconstitucional. Recordarles que México tiene tratados internacionales con los cuales se puede hacer uso de ellos, recordando que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, de respetar, de proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con esos principios de universalidad, independencia y progresividad, en bien del pueblo de México y desde luego de la ciencia del derecho. Ahora te dicen, es que es inconstitucional. Claro que va a ser inconstitucional porque fueron realizados para no servir a la sociedad. Mi maestro me decía
que día a día se pierden los derechos constitucionales. Mi maestro de preparatoria en el derecho positivo, los que íbamos para esa rama ya, llevamos derecho positivo, me lo reiteró. Y en mi carrera de licenciado en Derecho, mi maestro de constitucional lo reafirmó. Y nos decía que tuviéramos siempre en cuenta que día a día acotaban nuestros derechos constitucionales. La escuela es el sitio por excelencia del hecho educativo. En ella los futuros ciudadanos van aprendiendo nuevas formas de entender la realidad. La etapa formativa representa para los estudiantes un momento determinante en sus vidas y de verdadera avidez. Fuente de orgullo es nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Recordarles que 1920 era Universidad Nacional de México. Hasta el 1929, se logra que fuera Universidad Nacional Autónoma de México. Formadora de seres humanos, educadora y conductora. Ahí se han hecho de ahí, han egresado los mejores de nuestros máximos dechados de maestros, han ejercido la cátedra en sus diversas escuelas y facultades. Ahí han alumbrado la conciencia de muchas generaciones de jóvenes, las cuales han salido ahí robustecidas en honor y solidaridad, con los más débiles dispuestos a conquistar la vida en la honestidad y en el servicio público. Como ejemplo pondré dos casos actuales de la Facultad de Ciencias Políticas, el primero de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el hoy presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y qué decir, nuestra coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta T, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, egresada de eso. La trascendencia de sus investigaciones y la crítica para ayudar a uno o al otro. Debe ser autónoma, porque esa independencia. Y ante todo esto me pregunto yo, ¿por qué en el Instituto de Investigaciones Jurídicas no hay un egresado de nuestra máxima casa de estudios en ese instituto? Tenemos, pongo a pensar, somos de la NEP Aragón, existe NEP Acatlán y Facultad de Derecho, y no tenemos un egresado. Podría llegar un egresado de cualquier institución pública, porque el concepto que tenemos de servir a la sociedad es diferente. Debe de estar ahí un egresado. No importa, que a mí me daría mucho gusto que estuviera de Hidalgo, ahí, o cualquier institución pública, pero no lo tenemos. Duró 8 años anteriores, sincero, y ahora hay otra. Recuerden ustedes que los Chicago Boys son los que trajeron a México todas esas ideas y pasó y ha pasado la Constitución, la renovaron y deshicieron, porque es otra manera de pensar, otra manera de ser. ¿Qué pasará con ese instituto? ¿Dónde está la liga entre el pueblo y la ciencia? ¿Dónde están esos ideales de ese Ateneo de la Juventud? ¿Dónde está esa universidad popular? Y aquí quisiera darles rápidamente. La pandemia nos enseñó el uso de medios de difusión masiva. Es decir, que no puede haber alumnos que se queden sin estudiar, ya que se puede hacer a distancia. Lo pongo sobre la mesa lo antes expuesto. Le decía al señor gobernador hace rato que apenas celebramos el Día del Abogado, ustedes van a tener esa revista. Y yo le decía ahí en ese día que me da mucho miedo, porque veo como hay escuelas ahora que hacen la carrera de licenciado en Derecho en 1 año y medio, 2 años, y salen con su título y buscando trabajo. ¿Y qué va a pasar? ¿Quién va a querer manejar esos colegios de abogados? Deben de intervenir la escuela pública. Es importantísimo que todos salgan bien preparados.
esa universidad debe ser popular. Por último, la educación náhuatl, diré brevemente sobre la educación de dominio personal, para que aprendieran a vivir conforme a los rígidos principios morales que les gobernaban. Los Calmecac eran los centros donde los Tlamantinimi comunicaban lo más elevado de la cultura náhuatl, en los que se atendía a la formación intelectual del nomachique, estudiante mediante la enseñanza del tipillatotli, lenguaje noble o cultivado, del teposcali, salían los valientes guerreros, del calmecac, los sabios o filósofos, los dirigentes o los continuadores de la cultura. Dice un pensador, es admirable que en esa época y en ese continente, valora Jacques Cousteau, un pueblo indígena de América, haya practicado la educación obligatoria para todos y que no hubiera un solo niño mexicano del siglo XVI, cualquiera que hubiera sido su origen social, que estuviera privado de escuela. Esa conciencia colectiva, la alta valoración de los bienes culturales, sus hábitos de estudio y disciplina, habría quizás de imponerse a la destrucción de su mundo. ¿Y cómo es posible que en pleno siglo XXI los que abundan ahora son universidades que más que enseñar lucran con la educación y desde luego son creadas por un sistema de hace 40 años? Por un sistema de hace 40 años. Porque no existen, debido respeto, no existen universidades patitos. ¿Por qué? Hubo una conferencia en la cual me invitaron a una ciudad universitaria y me tocó exponer. Dije, bueno, pues, a ver si no. Dice, pero no existen las universidades patito. ¿Por qué no existen? Porque ellos cumplieron con todo lo que les pedía la Secretaría de Educación Pública. Entonces no cumplen con todo, no son patito, cumplieron con todo. Pero entonces existe lo moral de sus maestros. Esa es la gran diferencia. Donde la idea era destruir la educación pública, con todas esas reformas que se fueron dando en todos esos años, y que solo puede llegar a estudiar y tener una buena educación cierto nivel de gente. ¿Dónde queda entonces el derecho de todos los mexicanos a tener una educación pública y gratuita? Porque en nuestra misma universidad, si no lo sabían, llega a ustedes, terminan su licenciatura, su especialidad, ya es una cantidad. En la maestría, ni qué decir. Doctorado se hace un embudo para que lleguen al doctorado y terminen. Y cuesta. Pero la educación es pública y gratuita. Y antes de terminar y darles las gracias por escucharme, quisiera decirles que me siento muy honrado de poder hablar con ustedes en náhuatl por el maestro, pero además déjenme decirles que anteriormente, hasta los compañeros que yo tenía, soy fruto de esa educación pública, soy fruto, que sí se puede dar. Soy de un pueblo de Tacubaya, que se conocía como el pueblo de Tacubaya. En toda mi descendencia es de ese pueblo, de ahí se originó la guerra de los pasteles, para los que recuerden, es ese lugar. Y había mucha gente que hablaba en náhuatl. ¿Pero qué creen? Les daba pena, porque les decían, se burlaban de la gente que hablaba náhuatl. Indio. Pero aquí, ya le decía yo al gobernador, vamos a dar esa entrada, rescatar lo que decía Manuel, estemos orgullosos de donde lo tenemos aquí adelante, recintos de nosotros, nuestros padres prehispánicos, lo que nos dieron ellos, sentimos orgullosos de hacerlo. Y qué bueno que se hizo todo para Mérida, el Tren Maya y todo, pero también tenemos que hacer aquí algo para que rescatar a todos nuestros padres prehispánicos. Me despido con estos pensamientos. La educación es uno de los primeros deberes de todo gobierno ilustrado, y solo los déspotas y tiranos sostienen la ignorancia de los pueblos para más fácilmente abusar de sus derechos. José Vasconcelos. El segundo, cuesta mucho
Cuesta mucho educar a un hombre, pero cuesta mucho más no educar. Jesús Reyes Heroles, no hijo, padre, para que no lo confundan. Y el tercero, con 2 pensamientos me quiero despedir, que los llevo en el alma y en mi corazón. El primero, de nuestro maestro: por mi raza hablará el Espíritu. Y desde luego, el de Tepantlato, por un derecho que sea ley universal de libertad. Y si volviera a nacer y pudiera escoger qué estudiar, escogería sin duda alguna la carrera de licenciado en Derecho, porque amar la justicia es alcanzar la grandeza humana. Gracias de corazón por estar aquí. Muchas gracias, se los agradezco. Finalmente, solo nos resta agradecer al licenciado Julio Menchaca Salazar, gobernador constitucional del Estado de Hidalgo, a la magistrada Rebeca Estela Aladro Echeverría, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, las facilidades prestadas y su presencia en este recinto judicial. De igual forma, al doctor Santiago Nieto Castillo, encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Hidalgo, así como al doctor Enrique González Barrera por su presentación en este libro que pone mucho a pensar sobre la educación y la prevención del delito. Y de igual forma al doctor Héctor González Estrada, al magistrado Ramón Alejandro Sentíes Carriles y al maestro José Manuel Lima Castillo por la presentación de este libro. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Sean tan amables de ocupar sus lugares, por favor. Escucharemos a continuación el mensaje que nos dirige el licenciado Julio Menchaca Salazar, gobernador constitucional del Estado de Hidalgo. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. De verdad que me siento en mi casa porque aquí estuve más de 10 años trabajando y es muy grato saludar a tantos rostros conocidos. Aprecio muchísimo a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, a mi amiga y compañera, la magistrada Rebeca Aladro, su anfitrionía, y con ella saludo a las y los magistrados del Poder Judicial, a los distinguidos invitados que hoy nos acompañan, a los integrantes del Presidium y desde luego al presentador del libro, un amigo de hace mucho tiempo, al doctor Enrique González, rector de la Universidad de Tepantlato, y quien tengo el gusto de conocer y de coincidir en labores académicas y también en coincidencia de lo que necesita este país a través de la participación de las y de los abogados en la mejor construcción de una sociedad. Esta presentación ha sido puntualmente presentada por expertos, doctores, catedráticos, académicos, y hacen una referencia al impacto que tiene la educación en inhibir la delincuencia y tener una mejor sociedad. Y aquí se hizo una mención muy precisa de la responsabilidad de todos los sectores en esa construcción de la educación, no solamente en las áreas del sector público, en donde, por ejemplo, en Hidalgo se dedica el 42.08% de los recursos para la educación, cerca de 27,000 millones de pesos. Y sin duda, se oye, es una cantidad importante, pero lo que ha faltado en el transcurso del tiempo, porque están saliendo de verdad mujeres y hombres con una gran formación
pero tienen que buscar su espacio de realización personal y profesional fuera de sus comunidades, fuera de sus municipios, fuera del Estado, incluso fuera del país, arriesgando su vida y su integridad. Y estamos trabajando muy fuerte para que esa inversión permita un impacto social, un impacto económico, porque se desintegran las familias, porque esa inversión pues va a generar crecimiento en otros lados. La vinculación de la educación con los sectores productivos es el reto inmediato. Por eso estamos empeñados en la inversión pública, en la inversión privada, en la generación de empleos, y que aquí se tenga el espacio para poder estar desarrollando, desplegando todo ese cúmulo de conocimientos. Y nosotros manejamos en el transcurso de una campaña política que lo aseveramos, y además forma parte del gobierno, que sin educación no hay transformación. Y estamos empeñados precisamente en una transformación positiva del Estado, dándole una sacudida a muchas situaciones que en el transcurso del tiempo se fueron anquilosando y fueron siendo inhibidores del desarrollo. Y hay resultados muy cercanos, con el esfuerzo de muchísimas personas, desde el sector público, el sector productivo, las actividades de toda índole, reflejaron en el último año que en Hidalgo disminuyéramos sustancialmente la pobreza. Hidalgo se encuentra en esa última evaluación en el tercer lugar del combate a la pobreza. Sacar a miles de mujeres y hombres de esa condición es un reto constante que estamos afrontando, y en donde tiene que ver mucho el motivo de esta reunión académica, que por cierto me enteré de que a través de esta presentación se está reinaugurando esta área, que es muy digna, que es muy decorosa y que forma parte del trabajo incansable que tiene el Poder Judicial en fomentar la superación académica, la vinculación cultural y el aprovechamiento del talento de las mujeres y de los hombres que lo integran. Hoy compartimos espacio con integrantes del Poder Judicial del Estado de Hidalgo y también con la Ciudad de México. Y sin duda podremos coincidir en que en este poder, en que los poderes judiciales de los estados están integrados por personas que dedican mucho de su tiempo al estudio, porque saben que están en sus manos decisiones muy importantes. Está en juego el patrimonio, el matrimonio, la libertad de las personas, y por eso deben de aplicarse mucho y deben estar convencidos de lo que están haciendo, de las decisiones que toman. Involucran la seguridad jurídica de las y de los ciudadanos, y que además del trabajo cotidiano que se realiza, la preparación, el esfuerzo que está realizando el Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas con sus posgrados, con sus maestrías, con sus doctorados, con sus cursos, porque además hay verdaderamente interés del servidor público, tanto del Poder Judicial. También ya tenemos en el Poder Ejecutivo un convenio con el Senado de la República para que a través de la Universidad Digital hay una preparación constante y que estemos en procesos de excelencia educativa y de buscar que a través de ese crecimiento personal y profesional seamos mejores personas y tengamos una mejor sociedad. Y estimula mucho que se compartan en estos espacios experiencias, investigaciones, estudios que motivan y que están presentes. Sin duda, ahí está presente el ánimo, la decisión de la aportación, como la tienen todas y todos ustedes. Por eso felicito muchísimo
a mi amigo de muchos años, al doctor Enrique González, al equipo que lo acompaña, porque sé del compromiso que tienen con su ámbito académico, con su país, con los estados que lo conforman, y ese gran compromiso que tenemos todas y todos como mexicanos, sobre todo en este mes que se alienta y se siente profundamente el espíritu patriótico de tener el país y el estado que queremos, que merecemos, y hacer de nuestra sociedad, de cada una de nuestras entidades, una potencia, porque verdaderamente ahí se refleja el esfuerzo, el resultado de un trabajo cotidiano que nos va a permitir heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos una mejor patria de la que dejaron nuestros abuelos y nuestros padres. Muchas felicidades por la presentación, que tengan una excelente semana. Muchas gracias. Hemos escuchado el mensaje del licenciado Julio Menchaca Salazar, gobernador constitucional del Estado de Hidalgo, en este importante acto de presentación del libro La educación, mandato constitucional y medio de prevención del delito. De esta manera llegamos al término de este acto, agradeciendo la presencia de todas y todos quienes participaron en el mismo. Muchísimas gracias, que tengan excelente día.